Antecedentes históricos. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y de Tokio, mostraban la necesidad de regular el concepto de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1946 en la ciudad de París, fecha a partir de la cual se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de un preámbulo y de 30 artículos, en los que por primera vez se enuncia en la historia de la humanidad los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. ¿Pero qué es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, estableciendo mecanismos para su protección y garantía. El pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pacto aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entrando en vigencia prácticamente 10 años después, el 23 de marzo de 1976. En nuestro país, la Ley 23.313, que fue sancionada el 17 de abril de 1986, promulgada el 6 de mayo del mismo año y posteriormente ratificada junto al primer protocolo facultativo el 8 de agosto de 1986, aprueba dichos pactos y reconoce la competencia del Comité de los Derechos Humanos. Este pacto integra el paquete de pactos que en la reforma de la Constitución del año 1994 integran el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Mi nombre es Karen Rolón y voy a hablar de cómo está conformado el preámbulo. El preámbulo determina los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas: la justicia, la libertad, la paz, y reconoce el derecho a la igualdad y a la dignidad de la persona humana. En el artículo 1 habla de promover el derecho a la autodeterminación y reconoce a los pueblos el derecho de disponer, comercializar y poseer libremente de sus reservas y recursos naturales. Del artículo 2 al artículo 5 establece las garantías de los estados. Del artículo 6 al artículo 27 establece los derechos de protección por motivos de discriminación, ya sea por sexo, religión, etc. En la parte dogmática, el preámbulo lo que hace es establecer los derechos. Algunos de ellos son derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho a la vida, prohibición de tortura, de tratos crueles, prohibición de la esclavitud, derecho a la libre expresión, a la libre determinación de cultura, etc. En la parte orgánica lo que hace es determinar el órgano competente para la protección de los derechos mencionados. Del artículo 28 al artículo 45 habla del comité de los derechos humanos, y en cuanto a eso habla en cuanto a su elección, funcionamiento y derechos de los estados partes. En el artículo 46 y 47 habla del alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Y finalmente, desde el artículo 48 al 53 establece la ratificación del pacto, la entrada en vigor y sus modificaciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuenta además con dos protocolos facultativos adicionales. El primero se basa en el mecanismo por el cual las personas, miembros de los estados, pueden realizar todo tipo de denuncias cuando consideren que son afectados sus derechos.
el Comité de Derechos Humanos le va a dar recepción, análisis y podrá emitir un veredicto. Fue firmado el 16 de diciembre de 1966 en Nueva York, Estados Unidos, y en la actualidad cuenta con 120 estados firmantes. Por otro lado, el segundo protocolo facultativo adicional a este pacto es el referido a la abolición de la pena de muerte, firmado el 15 de diciembre de 1989 y por el cual compromete a todos los firmantes que dentro de sus fronteras queda absolutamente prohibida todo tipo de muerte. También cuenta con más de 90 países miembros. Mi nombre es Cortés Roxana y voy a hablar de las obligaciones asumidas por los estados. Las obligaciones que asumen los estados al momento de ser partes en el pacto. El artículo 2 establece: los estados se comprometen no solo a respetar los derechos enunciados en el pacto, sino también a garantizarlos, respecto de cualquier persona que se encuentre sometida a su jurisdicción sin ninguna distinción. Cualquiera sea esos derechos, deberá respetarse y garantizarse, sea la persona nacional o extranjera. Según la Corte, si bien la jurisdicción de los estados es territorial, en ocasiones puede ejercerse fuera del territorio nacional. La Corte tomó en cuenta la posición asumida por Israel y el Comité de Derechos Humanos en relación con la aplicación de este pacto a los territorios ocupados. En 1888, Israel informa al Comité de Derechos Humanos que adoptó la posición de que el pacto y los instrumentos iguales no se aplican directamente a los territorios ocupados. En el año 2003, ante la imposición de Israel, la conclusión del Comité decide: en las actuales circunstancias, las disposiciones del pacto se aplican a beneficios de la población de los territorios ocupados para cualquier conducta de sus autoridades o agentes en estos territorios que afectan el goce de los derechos consagrados en el pacto y entran en el ámbito de la responsabilidad estatal de Israel, de acuerdo con los principios del derecho internacional público. La Corte Internacional de Justicia concluyó que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos era aplicable con respecto a los actos de un juez en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio. No es suficiente que el Estado sea parte en el pacto para que cumpla con sus propósitos, sino que es necesario que se adopten medidas para hacer efectivos los derechos civiles y políticos. No se limitan la adopción de leyes, sino que pueden tratarse de otros tipos de actos administrativos o judiciales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 28, estableció un órgano de vigilancia de los derechos humanos proclamado el Comité de los Derechos Humanos. Este comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados partes. Todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, los estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al pacto y luego siempre que el comité lo solicite, generalmente cada 4 años. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al estado parte en forma de observaciones finales. Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del pacto estipula que el comité debe examinar las denuncias entre los estados. Además del primer protocolo facultativo del pacto, otorga al comité competencia para examinar las denuncias de los particulares en relación con las supuestas violaciones del pacto cometidas por los estados partes en el protocolo.
La plena competencia del Comité se extiende también al segundo protocolo facultativo del Pacto relativo a la abolición de la pena de muerte respecto de los estados que han aceptado el protocolo. El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra 3 periodos de sesiones al año. También publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos humanos denominadas observaciones generales sobre cuestiones temáticas o sus métodos de trabajo. La República Argentina realiza las siguientes reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La primera reserva hace referencia a la aplicación del Pacto Internacional en el territorio que comprenden las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en donde el Estado Nacional rechaza la aplicación de dicho tratado, reafirmando el reclamo de soberanía que tiene el Estado Nacional ante el Reino Unido de Gran Bretaña. La segunda reserva que realiza el Estado Nacional hace referencia al apartado 2 del artículo 15 del Pacto Internacional, que trata sobre la aplicación de la ley penal, en donde la República Argentina dice que esto no puede contrariar lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, haciendo alusión al principio de legalidad establecido en dicha Carta Magna. Una jurisprudencia que podemos citar al respecto de violaciones de derechos civiles y políticos es el caso LNP contra el Estado argentino, donde, en el año 2003, LNP, una joven aborigen, fue violada por 3 jóvenes criollos en la provincia del Chaco. Habiéndose probado el acceso carnal, una aberrante sentencia absuelve a los imputados en un juicio plagado de irregularidades, perjuicios de género y discriminación étnico-racial. En el año 2007, 2 organizaciones de mujeres, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo INSGENAR de Rosario y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, tomaron conocimiento del caso y presentaron una denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las peticionarias reclamaron por la violación de los derechos de LNP consagrados en los artículos 2, 3, 7, 14, 17, inciso 1, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso evidenció denegación de justicia, falta de intérpretes en el idioma de la víctima no contó con asesoría jurídica y carencia de medios económicos. La revictimización institucional por parte de la policía, el sistema de salud y el de justicia. No se trata de un caso aislado, sino que forma parte del patrón de impunidad de la violencia que sufren las mujeres. En el año 2008, sin que el comité haya emitido una decisión, el gobierno nacional y el de la provincia del Chaco reconocieron su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas y aceptaron una agenda de reparación. En el año 2011, en el 102º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos, se aprobó el dictamen correspondiente al caso LNP, solicitando el cumplimiento de los compromisos acordados entre el Estado y las peticionarias para reparar a la víctima y garantizar que el caso no se vuelva a repetir, reconociendo los avances del gobierno del Chaco. También estableciendo que el Estado tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, en particular asegurando el acceso de las víctimas de agresiones sexuales a los tribunales en condiciones de igualdad.